En la hacienda Santa Cruz, en las afueras de Cartagena de Indias, el aire del Caribe traía cada mañana el aroma salado del mar, mezclado con el perfume intenso de las flores de cayena que trepaban por los muros blancos de la casa grande. Era el año 1858, y en aquella tierra de contrastes violentos, donde el sol quemaba sin piedad y las tormentas llegaban con furia divina, vivía una mujer llamada Catalina, cuya única culpa era haber nacido hermosa en un mundo que castigaba la belleza de los esclavizados. La hacienda se extendía por hectáreas de tierra fértil, donde crecían plátanos, yuca y caña de azúcar. Los edificios principales estaban pintados de blanco cal que reflejaba el sol brutal del mediodía, con techos de tejas rojas traídas desde España en barcos que también cargaban vino, aceite de oliva y las ilusiones de una aristocracia criolla obsesionada con mantener las apariencias. Catalina había llegado a la hacienda cuando tenía apenas 12 años, vendida junto con su madre desde una plantación más pequeña en el interior. Su madre había muerto 2 años después de fiebre amarilla, dejándola sola en aquel mundo de calor sofocante y jerarquías crueles. Pero Catalina había aprendido a sobrevivir con gracia silenciosa, haciendo su trabajo sin quejarse, siendo invisible cuando necesitaba serlo, encontrando pequeños momentos de paz en el canto de los pájaros al amanecer o en las conversaciones nocturnas con los otros esclavizados. Pero había algo en Catalina que no podía esconderse por mucho que intentara: su cabello. Negro como la noche sin luna, caía en ondas suaves hasta la mitad de su espalda, brillando bajo el sol tropical, como si cada hebra hubiera sido bañada en aceite de coco fresco. Las otras mujeres de la hacienda a menudo le preguntaban su secreto, pero Catalina siempre sonreía tímidamente y decía que no hacía nada especial. Y era verdad. No usaba aceites especiales, no tenía secretos heredados de su madre, no seguía rituales complicados. Simplemente había nacido así, con aquella cascada oscura que se movía como seda cuando caminaba por el patio de tierra roja, llevando agua del pozo o limpiando las habitaciones de la casa grande. Los hombres la miraban cuando pasaba, pero Catalina había aprendido desde muy joven a bajar los ojos, a encoger los hombros, a hacerse pequeña. Sabía que la atención podía ser peligrosa para una mujer en su posición. Había visto lo que les pasaba a las muchachas bonitas que llamaban demasiado la atención del señor o de sus invitados, así que se volvió experta en el arte de la invisibilidad, excepto por ese cabello que se negaba a ser discreto. Doña Beatriz de Mendoza, señora de la hacienda y esposa de don Alfonso de Estrada, había notado ese cabello desde el primer día que Catalina puso pie en su casa, y desde ese momento algo oscuro había comenzado a crecer en su pecho. No era odio exactamente, al menos no al principio. Era algo más insidioso, más vergonzoso de admitir, envidia pura y simple. Beatriz tenía 32 años. Era considerada una mujer hermosa por los estándares de la sociedad cartagenera. Tenía piel clara que protegía religiosamente del sol, ojos color miel, facciones delicadas. Pero su cabello era su tormento constante. Se rizaba, se esponjaba, se negaba a comportarse como el cabello de las damas españolas que veía en las pinturas que colgaban en el salón. Cada mañana era una batalla. Su doncella, una mujer mayor llamada Inés, la ayudaba a lavarlo con jabones importados. Aplicaba pomadas caras que un comerciante italiano juraba que venían directo de Milán. Tiraba de cada mechón con peines de carey hasta que el cuero cabelludo de Beatriz ardía. Luego lo recogía en moños tan apretados que Beatriz a menudo terminaba el día con dolor de cabeza pulsante. «Más apretado», ordenaba Beatriz cada mañana, mirándose en su espejo de marco dorado con expresión de disgusto. «No quiero ni un rizo suelto». Inés obedecía, aunque a menudo pensaba que la señora estaba torturándose sin necesidad. Pero había aprendido hacía mucho tiempo que los pensamientos de las criadas no importaban en aquella casa. Y cada mañana, cuando Beatriz finalmente bajaba a desayunar con su cabello sometido brutalmente, podía oír el murmullo de las criadas en el patio. A veces hablaban de las tareas del día, de los chismes de las otras haciendas, pero con frecuencia, demasiada frecuencia para el gusto de Beatriz, hablaban del hermoso cabello de Catalina,
Parece cascada de agua negra cuando lo lava en el pozo, decía una. Nunca he visto cabello tan brillante, respondía otra. Y ella ni siquiera hace nada especial. Es bendición de Dios, concluía una tercera. Cada comentario era como aguja clavándose en el corazón de Beatriz. Era como si el universo entero conspirara para recordarle lo que ella no tenía, lo que nunca tendría por mucho que luchara, por mucho dinero que gastara en pomadas y tratamientos. Con el tiempo, aquella envidia silenciosa se fue convirtiendo en obsesión. Beatriz encontraba sus ojos buscando a Catalina involuntariamente. Cuando la muchacha pasaba con una cesta de ropa, Beatriz dejaba de prestar atención a la conversación que estaba teniendo para observar cómo se movía ese cabello. Cuando Catalina se inclinaba para recoger algo del suelo y su cabello caía hacia adelante como cortina oscura, Beatriz sentía sus manos apretarse en puños inconscientes. Don Alfonso había notado la tensión creciente en su esposa, pero siendo hombre de su época y posición, asumía que eran cosas de mujeres que no necesitaba comprender. Beatriz se volvía cada vez más irritable, criticaba a las criadas por faltas mínimas, cambiaba los muebles de lugar sin razón aparente, pasaba horas encerrada en su habitación mirándose al espejo con expresión cada vez más amarga. Todo cambió una tarde sofocante de abril, cuando el calor era tan intenso que hasta los lagartos buscaban sombra. Don Alfonso había invitado a comerciantes importantes de Cartagena y sus esposas elegantes, todos ansiosos por hacer negocios y demostrar su posición social. La galería de la Casa Grande estaba llena de gente vestida con sus mejores galas a pesar del calor, abanicándose constantemente mientras bebían limonada fría servida en copas de cristal que habían costado una pequeña fortuna. Beatriz llevaba un vestido de seda verde que la hacía sudar terriblemente, pero que era lo último de la moda según las revistas que llegaban de España con meses de retraso. Su cabello estaba recogido en un elaborado moño que Inés había tardado casi 2 horas en crear, cada horquilla clavada con precisión militar para mantener cada rizo rebelde en su lugar. Catalina servía la limonada y pequeñas bandejas de dulces de papaya y coco que la cocinera había preparado desde el amanecer. Se movía silenciosamente entre los invitados, invisible como siempre trataba de ser, ofreciendo las bandejas con cabeza inclinada respetuosamente. Don Alfonso estaba de excelente humor. Los negocios iban bien, sus invitados estaban impresionados con la hacienda, y él había bebido suficiente vino dulce como para sentirse generoso con el mundo. Estaba contando una historia sobre un barco que había traído mercancías desde España cuando Catalina pasó junto a él ofreciendo más limonada. En ese momento exacto, una brisa sopló desde el mar, entrando por las columnas abiertas de la galería. Era el primer alivio del calor en horas, y todos suspiraron agradecidos. Pero esa brisa también levantó el cabello de Catalina, que ella llevaba recogido en una trenza simple, pero que aún así mostraba su longitud y brillo. Don Alfonso, distraído por el vino y el calor, interrumpió su propia historia y señaló a Catalina con gesto casual. «Esa Catalina tiene el cabello más hermoso que he visto», dijo con la lengua un poco suelta por el alcohol, «incluso más que muchas señoras de la ciudad. ¿No es cierto, caballeros?» El silencio que siguió fue tan absoluto que podía oírse el zumbido de las abejas en el jardín. Los hombres bajaron la mirada a sus copas, incómodos. Las mujeres se miraron entre sí con expresiones escandalizadas. No era apropiado que un caballero hiciera tales comparaciones, y mucho menos entre una esclava y las damas de sociedad. Catalina se congeló completamente con la bandeja en las manos, deseando que la tierra se la tragara. Sabía, con cada fibra de su ser, que aquellas palabras inocentes traerían consecuencias terribles. Y Beatriz, sentada en su silla de mimbre con su vestido verde sudado y su cabello torturadoramente apretado, sintió como si cada una de esas palabras fuera un cuchillo clavándose en su pecho, en su orgullo, en todo lo que ella había luchado por ser. Su rostro palideció primero, luego se puso rojo. Sus manos agarraron los brazos de la silla con tanta fuerza que sus nudillos se volvieron blancos. La conversación eventualmente se reanudó con torpeza, los invitados intentando ignorar el momento incómodo, pero Beatriz ya no estaba presente mentalmente.
Estaba atrapada en un torbellino de humillación y rabia. Cuando los invitados finalmente se fueron al caer la tarde, dejando atrás copas vacías y el desorden de una reunión social, Beatriz subió a su habitación sin decir palabra a nadie. Don Alfonso, sintiéndose vagamente culpable, pero no completamente seguro de por qué, se retiró a su estudio con una botella de brandy. Esa misma tarde, cuando el sol comenzaba a descender tiñendo el cielo de naranja, púrpura y rosa, en un espectáculo que hubiera sido hermoso en otras circunstancias, Beatriz llamó a Catalina a su habitación. Su voz era fría como el hielo, a pesar del calor que todavía emanaba de las paredes de la casa. «Ven aquí», ordenó sin mirarla, sus ojos fijos en su reflejo en el espejo. Catalina subió las escaleras con pasos lentos, cada escalón sintiendo como montaña. Sabía que algo malo iba a pasar. Podía sentirlo en el aire, en el silencio demasiado quieto de la casa, en las miradas que las otras criadas le dirigían cuando pasaba. Cuando entró en la habitación de Beatriz, la señora estaba de pie junto a su tocador de caoba pulida. En su mano sostenía unas tijeras grandes de plata, las mismas que usaba para cortar flores del jardín, con hojas largas y afiladas que brillaban en la luz declinante que entraba por la ventana. «Arrodíllate», dijo Beatriz sin emoción en la voz, como si estuviera pidiendo que le pasaran el azúcar para el té. Catalina obedeció, sintiendo las rodillas tocar el piso de baldosas frías importadas de España. Podía ver las venas del mármol, líneas blancas y grises que parecían ríos congelados. Cerró los ojos, apretó las manos en puños sobre su regazo y esperó. Sintió las manos de Beatriz agarrar su cabello, no con gentileza, sino con fuerza brutal, tirando de las raíces hasta que su cuero cabelludo ardió. Luego vino el sonido del primer corte, un sonido metálico y final que resonó en la habitación silenciosa como sentencia de muerte. Luego vino otro corte, y otro, y otro. Beatriz cortaba sin técnica, sin medida, solo con rabia pura. Los mechones caían al suelo como plumas negras de un pájaro herido, acumulándose alrededor de las rodillas de Catalina en montículo creciente de lo que alguna vez había sido su única belleza. Catalina apretaba los dientes con tanta fuerza que su mandíbula dolía, negándose a llorar, negándose a darle a la señora la satisfacción de verla quebrada. Podía sentir lágrimas presionando contra sus párpados cerrados, pero las mantuvo adentro con fuerza de voluntad que no sabía que poseía. «Ahora vas a aprender tu lugar», murmuró Beatriz con voz temblorosa de furia contenida, cortando más cerca del cuero cabelludo, sin cuidado si cortaba la piel también. «Ahora vas a entender que aquí tú no eres nadie, no eres nada, solo una esclava que olvidó lo que es». El corte continuó interminable, hasta que el piso alrededor de Catalina estaba cubierto de cabello negro. Cuando Beatriz finalmente terminó, dejó caer las tijeras sobre el tocador con golpe metálico que hizo eco en la habitación. «Ahora recoge ese desorden y sal de mi vista», ordenó Beatriz, dándole la espalda. Catalina se levantó lentamente, cada músculo de su cuerpo temblando. Con manos que no sentía como suyas, recogió los mechones de cabello del suelo, juntándolos en brazos como si cargara algo precioso que acababa de morir. No miró el espejo que estaba en el tocador. No quería ver. Ya podía sentir el aire frío en su cuello desnudo. Podía sentir el peso ausente que antes siempre había estado ahí. Salió de la habitación sin palabra. Bajó las escaleras, sosteniendo su cabello cortado contra su pecho, y caminó hacia los barracones donde dormían los esclavizados. El sol se había puesto completamente ahora, y las primeras estrellas comenzaban a aparecer en el cielo oscuro. Podía oír el sonido del mar a lo lejos, las olas rompiendo eternamente contra las rocas, indiferentes al dolor humano. Cuando llegó a los barracones, todos voltearon a verla. El silencio fue total y absoluto. Y entonces, finalmente, Catalina dejó caer el cabello cortado al suelo y permitió que las lágrimas que había estado conteniendo fluyeran libremente por su rostro. La noche había caído completamente sobre la hacienda Santa Cruz, trayendo consigo las cigarras con su canto monótono y el croar de las ranas en los charcos que quedaban del último aguacero. En los barracones, la luz tenue de las velas de sebo revelaba rostros cansados, manos curtidas por años de trabajo bajo el sol implacable del Caribe,
ojos que habían visto demasiado sufrimiento. Cuando Catalina entró, todos voltearon a verla y el silencio se hizo tan denso que parecía robar el aire del lugar. El cabello cortado de forma tan brutal, irregular, con algunos mechones más largos que otros, y su cuero cabelludo visible en algunos lugares, contaba una historia que no necesitaba palabras. Rosa, la anciana partera de cabello blanco como algodón que había traído al mundo a la mitad de los niños nacidos en la hacienda en los últimos 30 años, fue la primera en acercarse. Sus pasos eran lentos pero firmes, sus pies descalzos no haciendo casi ruido sobre el piso de tierra compactada. Sus ojos, normalmente llenos de sabiduría tranquila acumulada por décadas de vida, ahora brillaban con lágrimas que luchaba por contener. Extendió su mano arrugada, marcada por las líneas profundas de una vida de trabajo, y tocó suavemente la cabeza de Catalina. Pasó los dedos por los cortes irregulares con ternura infinita, como si pudiera sanar las heridas con solo tocarlas. «Ay, mi niña», susurró Rosa, y en esas 3 palabras simples había todo el dolor del mundo, toda la compasión de una madre, toda la rabia impotente de quien ha visto esta crueldad demasiadas veces. «Ay, mi niña hermosa, ¿qué te ha hecho esa mujer?». Catalina no pudo responder. Las lágrimas corrían libremente ahora por sus mejillas, lágrimas que había contenido todo el camino desde la casa grande, lágrimas que llevaban no solo la humillación del momento, sino años de pequeñas crueldades, de miradas despectivas, de recordatorios constantes de que ella no era considerada completamente humana en aquel lugar. Miguel, el joven herrero de apenas 22 años que trabajaba en la fragua de la hacienda, estaba sentado cerca del fuego, con expresión que pasó de confusión a comprensión y luego a furia pura en cuestión de segundos. Era un hombre fuerte por su trabajo, con brazos musculosos de martillar hierro día tras día, manos callosas que parecían hechas de cuero, pero ahora esas manos temblaban mientras apretaba los puños con tanta fuerza que sus nudillos crujieron audiblemente. «Esa mujer», dijo con voz baja que vibraba de rabia contenida, «esa mujer es un demonio con vestido de seda. ¿Cómo puede una persona hacer esto? ¿Qué le hizo Catalina excepto existir?» «Calla, Miguel», dijo Rosa sin levantar la voz pero con firmeza. «La rabia no nos ayuda ahora. Solo hace que las cadenas pesen más». Pero Miguel no podía callarse tan fácilmente. Se puso de pie bruscamente, comenzando a caminar de un lado al otro del barracón como animal enjaulado, sus pasos pesados haciendo eco en el espacio. «¿Hasta cuándo?», preguntó dirigiéndose a nadie y a todos. «¿Hasta cuándo vamos a aguantar esto? Trabajan con nuestros cuerpos, nos separan de nuestras familias, nos golpean cuando les place, y ahora esto. Ni siquiera podemos tener nuestra propia apariencia sin que nos la quiten». «Miguel», intervino Tomás, un hombre mayor que trabajaba en los campos, con cabello grisáceo y espalda encorvada por décadas de trabajo agotador. «Sé lo que estás pensando, y te digo que no. La venganza solo trae más sufrimiento. He visto hombres fuertes como tú intentarlo y terminar colgados de los árboles como advertencia. No vas a ayudar a Catalina muriendo». El silencio tenso siguió a esas palabras. Todos en el barracón sabían que Tomás tenía razón, pero eso no hacía que la injusticia ardiera menos. Catalina se sentó lentamente en el rincón que era su espacio, sobre el petate de fibra de palma que servía de cama. Era un espacio pequeño, delimitado solo por una manta desgastada colgada de un clavo en la pared, pero era lo único que tenía que se acercaba a privacidad. Rosa se sentó a su lado, su cuerpo viejo crujiendo con el movimiento, y tomó la mano de Catalina entre las suyas. Por primera vez desde que las tijeras habían tocado su cabello, Catalina se permitió tocar su cabeza. Sus dedos temblaron violentamente al sentir los mechones cortos y desparejos, los lugares donde Beatriz había cortado tan cerca que apenas quedaba cabello. La humillación ardía más que cualquier quemadura del sol, más que cualquier golpe físico que hubiera recibido. «¿Por qué?», susurró Catalina, su voz quebrada y ronca. «¿Por qué me odia tanto? Yo nunca le hice nada, nunca le hablé mal, nunca le falté el respeto. Hacía mi trabajo y trataba de ser invisible. ¿Por qué esto?». Rosa suspiró profundamente, un suspiro que pareció venir desde lo más profundo de su alma cansada.
Había vivido 68 años en este mundo cruel. Había visto cosas que ningún ser humano debería ver y había aprendido lecciones amargas sobre la naturaleza humana. «No es odio, hija», dijo Rosa suavemente, acariciando la mano de Catalina con sus dedos nudosos. «O tal vez sí lo es, pero no es odio hacia ti específicamente. Es envidia. Y la envidia es peor que el odio porque se come a quien la siente desde adentro. La señora Beatriz te mira y ve algo que ella no tiene, algo que no puede comprar con todo su dinero ni conseguir con toda su posición. Y eso la enloquece». «Pero es solo cabello», protestó Catalina débilmente. «Es solo cabello. Para ti es solo cabello», respondió Rosa. «Pero para ella es recordatorio constante de algo más profundo, algo que come su alma. He visto esa mirada antes, Catalina. La he visto en mujeres que se odian a sí mismas tanto que necesitan destruir a otros para sentir que tienen control. Miguel se acercó también ahora, su furia inicial enfriándose en algo más contenido, pero no menos intenso. Se sentó frente a Catalina, sus ojos encontrándose con los de ella con sinceridad absoluta. «Catalina», dijo con voz firme que llevaba convicción profunda, «escúchame. El cabello crece de nuevo. Lo que Dios da, nadie lo puede quitar para siempre. Esa mujer puede cortar tus hebras, pero no puede cortar tu espíritu. No puede quitarte quien eres por dentro». «Miguel tiene razón», añadió Rosa. «He visto a Dios hacer milagros en los lugares más oscuros. He visto plantas crecer en tierra árida. He visto niños nacer cuando los médicos decían que era imposible. He visto gente sobrevivir cuando todo decía que debían morir. Si Dios quiere, tu cabello volverá más hermoso que antes. Y si no, bueno, entonces aprenderemos que tu belleza nunca estuvo solo en tu cabello». Las palabras de Rosa trajeron una ola de emoción que Catalina no esperaba. No era solo consuelo lo que sentía, era algo más profundo, la certeza de que no estaba sola en su sufrimiento, de que estas personas que compartían su condición de esclavitud también compartían su dolor. Alrededor del barracón, otros comenzaron a acercarse lentamente. María, una mujer joven que trabajaba en la cocina, trajo un paño húmedo y gentilmente limpió las lágrimas del rostro de Catalina. José, un hombre callado que trabajaba con los caballos, dejó un pequeño paquete envuelto en hojas, dulce de panela que había guardado de su ración, un regalo silencioso de solidaridad. «Todos hemos sido humillados de diferentes maneras», dijo Carmen, una muchacha de apenas 16 años que trabajaba lavando ropa. «A mí me golpearon con un látigo por quebrar un plato que ya estaba rajado. A Tomás le quemaron la espalda con hierro caliente por atreverse a mirar al hijo del señor de frente. A Rosa le vendieron a su hija cuando tenía solo 5 años. Todos cargamos cicatrices, Catalina. Las tuyas solo son más visibles ahora». Esas palabras, dichas con simplicidad pero cargadas de verdad, cambiaron algo en Catalina. La humillación todavía ardía, sí, pero ahora estaba rodeada de comprensión, de comunidad, de amor del tipo que solo existe entre quienes han sufrido juntos. La noche avanzó lentamente. El fuego en el centro del barracón se redujo a brasas brillantes que proyectaban luz suave y parpadeante sobre rostros cansados. Pero antes de dormir, algo hermoso sucedió. Rosa comenzó a cantar, su voz vieja y temblorosa, pero llena de fe. Aunque el camino sea oscuro y pesadas las cadenas, Dios no olvida a sus hijos, aunque el mundo los desprecia. Era una canción que sus abuelos habían cantado, traída desde África en los barcos de esclavos, transformada por generaciones de sufrimiento en himno de resistencia, una por una. Otras voces se unieron hasta que el barracón entero cantaba suavemente en la noche. Catalina cerró los ojos y escuchó, sintiendo las voces envolver su dolor como manta cálida, y aunque su cabeza todavía ardía donde Beatriz había cortado tan cruelmente, aunque la vergüenza todavía pesaba como piedra en su pecho, sintió por primera vez esa noche que tal vez, solo tal vez, sobreviviría a esto. Tal vez incluso encontraría forma de ser más fuerte por ello. Mientras las voces continuaban cantando en la oscuridad, Catalina tocó una vez más su cabello cortado y hizo una promesa silenciosa. No dejaría que esto la destruyera. Beatriz había tomado su cabello, pero no tomaría su dignidad, su humanidad, su alma.
Esas cosas eran de Catalina y de nadie más. Y en la casa grande, al otro lado del patio, Beatriz yacía despierta en su cama de dosel, mirando el techo, con las tijeras todavía en su tocador donde las había dejado, manchadas con algunas hebras de cabello negro que parecían acusarla en la oscuridad. Había pensado que cortar el cabello de Catalina le traería paz, le traería satisfacción, le quitaría ese ardor constante de envidia que la consumía. Pero mientras yacía allí en la oscuridad, lo único que sentía era vacío. Y algo más, algo que se negaba a nombrar pero que susurraba en los rincones de su mente: vergüenza. Los días siguientes al corte fueron los más difíciles que Catalina había vivido en sus 24 años de vida. Cada mañana se despertaba en su petate, cuando el cielo todavía estaba oscuro, antes de que el gallo cantara, y por un momento bendito y breve, olvidaba lo que había pasado. Pero luego pasaba la mano por su cabeza, y la realidad la golpeaba de nuevo como ola fría del Caribe, robándole el aliento. Su rutina no había cambiado. Seguía siendo responsable de las mismas tareas: limpiar los pisos de mármol de la casa grande, lavar la ropa delicada de la señora, servir agua fresca durante las comidas, mantener las lámparas de aceite llenas y limpias. Pero todo se sentía diferente ahora, como si llevara su humillación como manto visible que todos podían ver. Cuando salía a trabajar cada mañana, cruzando el patio desde los barracones hasta la casa grande, mientras el sol comenzaba a pintar el cielo de rosa y naranja, sentía las miradas de los demás esclavizados. No eran miradas de burla, gracias a Dios. Eran miradas de compasión mezclada con miedo visceral, compasión por lo que había sufrido, miedo de que ellos pudieran ser los siguientes, porque todos entendían perfectamente el mensaje que Beatriz había enviado con aquellas tijeras de plata. El mensaje era claro como agua de manantial. Nadie estaba a salvo de su ira. Si podía hacer esto a Catalina por simple envidia del cabello, ¿qué más sería capaz de hacer? ¿A quién más atacaría la próxima vez? Rosa le había ayudado a arreglar el desastre que Beatriz había dejado, cortando los mechones más irregulares para que al menos se viera deliberado en lugar de salvaje. Pero no había forma de esconder que el cabello había sido cortado contra su voluntad, que era castigo y no elección. Pero lo peor, lo absolutamente peor, no era la vergüenza de caminar con su cabello rapado, no eran las miradas de lástima, no era ni siquiera el dolor físico de su cuero cabelludo todavía sensible. Lo peor era que Beatriz no se detuvo ahí. No, el corte de cabello había sido solo el comienzo de lo que se convertiría en persecución sistemática. La persecución comenzó sutil, casi imperceptible al principio. El segundo día después del corte, Catalina estaba lavando la ropa delicada de Beatriz en la gran tina de madera fuera de la cocina. Usaba jabón suave importado. Frotaba cada pieza con cuidado infinito. Enjuagaba 3 veces como le habían enseñado. Las prendas salieron impecables, blancas como nubes, sin una sola mancha. Estaba colgándolas en la cuerda para secar cuando apareció Beatriz, su sombra cayendo sobre Catalina como presagio oscuro. ¿Terminaste ya?, preguntó con voz fría, sin emoción. Sí, señora, respondió Catalina, manteniendo los ojos bajos como se esperaba de ella. Beatriz se acercó a la ropa tendida, tocando cada pieza con dedos críticos. Catalina sabía que estaba perfectamente lavada. Lo sabía, pero también sabía con certidumbre fría que eso no importaría. «Esto está mal lavado», declaró Beatriz finalmente, señalando una enagua que estaba inmaculada. «¿Ves esta mancha?» No había mancha. Catalina podía verlo claramente, pero no dijo nada. «Lava de nuevo», ordenó Beatriz. «Todo». Catalina descolgó las prendas que acababa de colgar, las llevó de vuelta a la tina y comenzó de nuevo. Sus manos ya estaban rojas e irritadas del jabón fuerte, pero las sumergió en el agua caliente nuevamente y comenzó a fregar. 2 horas después, cuando terminó por segunda vez, Beatriz apareció de nuevo. Esta vez encontró polvo en un dobladillo. «Lava de nuevo». Y así fue. Catalina lavó esa misma ropa 5 veces ese día, hasta que sus manos sangraban y el agua de la tina estaba teñida de rosa. Para cuando Beatriz finalmente aceptó el lavado, el sol se estaba poniendo y Catalina apenas podía sostener nada con sus manos destrozadas. María, la cocinera,
La encontró esa noche en los barracones, llorando silenciosamente mientras Rosa le envolvía las manos con trapos limpios empapados en aloe vera. «Esto no puede seguir», murmuró María con rabia contenida. «Esta mujer está enferma, enferma del alma». Pero continuó. Cada día traía nueva forma de persecución. Un día, Beatriz le ordenó que barriera el patio completo antes del mediodía. Era tarea de 4 horas en el mejor de los casos, más tiempo bajo el sol abrasador del Caribe. Catalina comenzó al amanecer, barriendo la tierra roja, juntando cada hoja caída, cada pedazo de paja. Trabajó sin parar, el sudor empapando su ropa, el sol quemando su cuello expuesto ahora que no tenía cabello para protegerlo. Terminó justo cuando el sol alcanzaba su punto más alto. Había hecho trabajo perfecto. No quedaba ni una hoja. Entonces Beatriz caminó deliberadamente hasta un árbol de mango que crecía en el borde del patio. Con movimiento rápido, sacudió una rama baja. Docenas de hojas secas cayeron sobre el patio recién barrido. «¡Qué descuidada eres, Catalina!», dijo Beatriz con voz suave que era más aterradora que cualquier grito. «Deja hojas por todas partes. Barre de nuevo». Catalina cerró los ojos, respiró profundo y comenzó de nuevo, sin quejarse, sin protestar, porque sabía que cualquier signo de resistencia solo empeoraría las cosas. Otro día, Beatriz le ordenó limpiar los pisos de mármol de la sala principal. Catalina se arrodilló y fregó durante horas bajo el sol que entraba por las ventanas grandes, el sudor corriendo por su espalda, sus rodillas doliendo contra la piedra dura. Cada baldosa brillaba como espejo cuando terminó. Había puesto todo su esfuerzo, toda su atención para que fuera perfecto. Beatriz entró cuando terminó. Caminó lentamente por la sala, sus zapatos resonando contra el mármol limpio. Sus ojos barrieron cada rincón, buscando fallas. No encontró ninguna. Entonces, en acto de crueldad tan deliberado que varias criadas que observaban desde la cocina contuvieron el aliento horrorizadas, Beatriz tomó un jarrón lleno de agua sucia de flores marchitas y lo volcó sobre el piso recién lavado. El agua oscura se esparció sobre el mármol brillante, llevando consigo pétalos podridos y tierra. «¡Qué descuidada eres!», repitió Beatriz, usando las mismas palabras que se habían convertido en su estribillo. «Limpia esto inmediatamente». Catalina apretó el trapo en sus manos, hasta que los nudillos se pusieron blancos. Por un momento, solo un momento, consideró levantarse, mirar a Beatriz directamente a los ojos y decir lo que pensaba. Consideró preguntarle qué había hecho para merecer esto. Consideró defender su dignidad con palabras, pero sabía que no podía. Sabía que desafiar a Beatriz abiertamente traería castigo peor que trabajo repetido. Podía significar el látigo, podía significar ser vendida lejos de la hacienda, separada de Rosa y Miguel y los pocos que se habían convertido en su familia. Podía significar cosas peores que no quería ni imaginar. Así que simplemente se arrodilló de nuevo, tomó su trapo y comenzó a limpiar mientras Beatriz la observaba con satisfacción cruel dibujada en su rostro. En la cocina, las otras criadas murmuraban entre ellas cuando Beatriz no podía oírlas, sus voces apenas susurros cargados de indignación y miedo. «La señora se ha vuelto loca», susurró Lucía, la cocinera principal, una mujer robusta de 50 años que había trabajado en la hacienda desde niña. Nunca la había visto así. Ha tenido sus momentos, sí, pero esto es diferente. Esto es obsesión. «Es porque el cabello de Catalina está creciendo de nuevo», respondió Carmen, una de las muchachas jóvenes que ayudaba en la cocina, su voz temblorosa de miedo y asombro. «Lo vi esta mañana cuando se inclinaba sobre el pozo. Ya le está saliendo de nuevo, y no crece normal, crece hermoso, más hermoso que antes». Era verdad, aunque parecía imposible. A pesar de todo, a pesar de la humillación continua, a pesar del trabajo agotador que Beatriz le asignaba, a pesar de las noches que Catalina pasaba llorando en su petate, su cabello estaba volviendo a crecer, y crecía de manera que desafiaba toda lógica. Rosa lo había notado primero. Una semana después del corte, cuando estaba ayudando a Catalina a lavar su cabeza en el pozo, tocó los nuevos brotes que comenzaban a aparecer y se quedó sin aliento. «Niña», susurró con asombro reverente, «esto
No es natural. En el buen sentido. Toca. Siente esto. Catalina pasó los dedos sobre su cuero cabelludo y sintió lo que Rosa describía. Los nuevos cabellos eran increíblemente suaves, más suaves que antes, y crecían rápido, mucho más rápido de lo normal. Donde debería haber solo pelusa corta, ya había mechones de casi 2 centímetros, brillantes y fuertes. «Es bendición de Dios», declaró Rosa con convicción absoluta. «Dios vio lo que te hicieron y está respondiendo. Está haciendo que tu belleza vuelva más fuerte para mostrarle a esa mujer cruel que la maldad humana no puede deshacer lo que Él bendice». Catalina quería creer eso. Necesitaba creer eso. Porque sin esa fe, sin la certeza de que había algo más grande que el sufrimiento diario, no estaba segura de cómo seguiría adelante. Para el final del segundo mes, el cabello de Catalina había crecido lo suficiente como para notarse claramente. No era largo todavía, apenas le rozaba los hombros, pero el cambio era visible para todos. Y no era solo que había crecido rápido, había algo diferente en él, algo que las otras mujeres notaban con mezcla de asombro y envidia benigna. Brillaba más que antes, como si cada hebra capturara y reflejara la luz del sol. Tenía textura sedosa que prácticamente pedía ser tocada, y cuando el viento soplaba, se movía como agua oscura fluyendo. Las mujeres de la hacienda comenzaron a preguntarle qué usaba, qué hacía, qué secreto tenía. «¿Aceite de coco?», preguntaba una. «¿Manteca de cacao?», sugería otra. «¿Alguna oración especial? ¿Algún ritual que tu abuela te enseñó?», insistía una tercera. Catalina siempre respondía lo mismo, con humildad genuina. «Solo agua y la gracia de Dios. No hago nada especial. Si es bendición, viene de arriba, no de mí». Pero había algo más que Catalina no mencionaba, algo que incluso ella apenas reconocía en la privacidad de sus propios pensamientos. Había cambiado por dentro también. La muchacha que había sido antes del corte, dulce y callada hasta el punto de casi desaparecer, estaba transformándose en mujer diferente. Miguel lo había notado. La forma en que Catalina caminaba ahora era diferente. Todavía mantenía los ojos bajos cuando era apropiado. Todavía hacía su trabajo sin quejarse, todavía mostraba respeto cuando se esperaba de ella, pero había nueva fuerza en su columna vertebral, nueva dignidad en sus hombros que ninguna tarea humillante podía quitar. «Es como si el fuego la hubiera templado en lugar de destruirla», le comentó Miguel a Rosa una noche, mientras compartían pequeña cena de yuca hervida y pescado salado en los barracones. Rosa asintió sabiamente. Así es como funciona a veces. El sufrimiento puede quebrar a una persona o puede forjar hierro donde antes había arcilla. Catalina está descubriendo de qué está hecha realmente, y no le gusta lo que ve a la señora Beatriz. Mientras tanto, al otro lado del patio, en la gran Casa Blanca con sus techos de tejas rojas y sus muebles importados de España, Beatriz se deterioraba visiblemente. Su rostro, que había sido hermoso en una forma elegante y refinada, se había vuelto demacrado. Sus pómulos sobresalían demasiado. Ojeras profundas y oscuras marcaban el área debajo de sus ojos, ojeras que ninguna pomada cara podía disimular. Había perdido peso de forma notable. Sus vestidos, que antes le quedaban perfectos, ahora colgaban sueltos en sus hombros. Inés, su doncella personal, estaba preocupada y había tratado de decírselo a don Alfonso, pero el señor estaba tan ocupado con los negocios de la hacienda que apenas prestaba atención. Beatriz pasaba horas encerrada en su habitación. Las criadas podían oírla caminando de un lado al otro, sus pasos resonando en el piso de madera como los de un espíritu inquieto. A veces hablaba sola, murmurando cosas que no tenían sentido. «No es justo», la escuchaban murmurar. «No es justo que ella, que yo, mi sangre, mi maldita sangre». Otras noches, gemidos suaves salían de su cuarto, como si estuviera llorando o rezando. Nadie estaba completamente seguro. Inés la había encontrado varias veces de pie frente a su espejo en plena madrugada, todavía en su camisón, con el cabello suelto, mirando su reflejo con expresión de odio tan intenso que daba miedo. Don Alfonso había intentado llamar al médico. «Beatriz, estás enferma. Déjame traer al doctor Ramírez. Puede darte algo para los nervios.
algo para ayudarte a dormir. Pero Beatriz lo había rechazado con furia, que sorprendió incluso a su esposo. «No estoy enferma, no necesito médico. Déjame en paz, todos déjenme en paz». Luego se había encerrado en su habitación y no había salido por 2 días completos. Pero aunque Beatriz afirmaba no estar enferma, todos podían ver claramente que sí lo estaba. Solo que su enfermedad no era del tipo que los médicos podían curar con tónicos o sangrías. Era enfermedad del alma, del corazón, del tipo que viene de guerra constante contra uno mismo. Y conforme el cabello de Catalina crecía día tras día, semana tras semana, brillante y hermoso como nunca, la enfermedad de Beatriz empeoraba. Era como si las dos estuvieran conectadas por hilo invisible. Cada centímetro que crecía el cabello de Catalina tiraba de la cordura de Beatriz, desenredándola lentamente. Una tarde sofocante, cuando el aire era tan húmedo que resultaba difícil respirar, Beatriz estaba sentada en la galería, abanicándose mecánicamente mientras fingía leer libro de poesía española. Pero sus ojos no seguían las palabras en la página. En lugar de eso, miraban fijamente el patio, esperando. Entonces Catalina apareció, caminando desde el pozo con gran cántaro de agua equilibrado en su hombro. El viento sopló en ese momento exacto, como si el universo mismo hubiera conspirado para este instante. El cabello de Catalina, que ahora le llegaba casi hasta media espalda después de solo 3 meses, se levantó con la brisa, ondeando como bandera oscura y brillante bajo el sol de la tarde. La luz lo atravesó, haciendo que cada hebra brillara como si estuviera hecha de seda negra, bañada en aceite precioso. Se movía con gracia hipnótica, cayendo en ondas perfectas cuando el viento se calmó. Beatriz dejó caer el libro. Su mano, temblando violentamente, alcanzó la taza de café que estaba en la mesa a su lado. La agarró, pero sus dedos no podían sostenerla. La taza se cayó, estrellándose contra el piso de baldosas con estruendo que hizo eco por toda la casa. El líquido oscuro se esparció como sangre sobre las piedras claras. Pero Beatriz no se movió para limpiarlo. No llamó a una criada. Simplemente se quedó sentada, sus ojos siguiendo cada movimiento de Catalina mientras la muchacha desaparecía dentro de la cocina, completamente ajena a la tormenta que su simple presencia había desatado. Los ojos de Beatriz no mostraban solo odio o envidia en ese momento. Mostraban algo más profundo, más oscuro, más aterrador, desesperación absoluta. Era la mirada de alguien que ha luchado contra enemigo invisible por demasiado tiempo y que finalmente se está dando cuenta de que la batalla está perdida. Esa noche, Beatriz no bajó a cenar, tampoco la mañana siguiente. Para cuando don Alfonso finalmente forzó la puerta de su habitación al tercer día, preocupado por su silencio prolongado, la encontró en escena que lo heló hasta los huesos. Beatriz estaba sentada frente a su espejo de marco dorado, todavía en su camisón, su cabello completamente suelto por primera vez desde que él la conocía. El piso alrededor de su tocador estaba cubierto de mechones arrancados. Sus dedos sangraban ligeramente de tanto tirar de sus propias raíces. «Beatriz», susurró don Alfonso horrorizado, acercándose lentamente como si se aproximara a animal herido. «¿Qué has hecho? ¿Qué te has hecho a ti misma?» Ella levantó la vista hacia él, y don Alfonso casi retrocedió ante lo que vio en sus ojos. No había cordura allí, no había la mujer elegante y controlada que había conocido. Había solo dolor crudo y desesperación. «No puedo hacerlo liso», murmuró Beatriz con voz ronca de tanto llorar. «He intentado toda mi vida, Alfonso, toda mi vida. He usado todas las pomadas, todos los aceites, he apretado cada moño hasta que me duele la cabeza, pero no puedo». Se niega, se rebela, igual que yo me rebelo contra lo que soy. Don Alfonso no entendía completamente lo que estaba diciendo, pero el miedo que vio en sus ojos, la forma en que sus manos temblaban mientras tocaba su cabello maltratado, lo asustó profundamente. «Beatriz, necesitas ayuda. Esto no está bien». «Nada está bien», respondió ella, su voz quebrándose. «Nada ha estado bien desde que nací con esta marca, con esta maldición en mi sangre». Don Alfonso llamó a Inés y ordenó que cuidaran de Beatriz, que la llevaran a la cama, que le dieran té de hierbas calmantes.
Pero mientras salía de la habitación, una pregunta incómoda comenzó a formarse en su mente. ¿Qué secreto cargaba su esposa que la estaba destruyendo desde adentro? El día que todo cambió para siempre, comenzó como cualquier otro en la hacienda Santa Cruz, con el sol levantándose sobre el mar Caribe, en explosión de colores dorados y rosados, las aves marinas gritando mientras buscaban peces en las olas, el olor del café recién hecho mezclándose con el aroma salado de la brisa marina. Catalina se despertó temprano, como siempre, y comenzó sus tareas diarias. Llevaba agua del pozo, barría el patio, ayudaba en la cocina. Su cabello, ahora largo hasta media espalda y más hermoso que nunca, lo llevaba recogido en trenza simple mientras trabajaba. Pero había algo diferente en el aire ese día, una tensión eléctrica, como la que precede a las grandes tormentas del Caribe. Los animales lo sentían. Los caballos estaban inquietos en sus establos. Los perros ladraban a las sombras. Incluso las gallinas cacareaban con nerviosismo inusual. Ese día llegó de visita Rodrigo Velázquez, primo de don Alfonso por parte de madre, hombre amargado por los años, las deudas de juego y el aguardiente barato. Era conocido en toda Cartagena por su lengua viciosa y su corazón más negro aún. Venía a la hacienda solo cuando necesitaba dinero y siempre llegaba borracho, oliendo a ron barato, tabaco viejo y resentimiento. Beatriz normalmente se escondía cuando Rodrigo visitaba. Había algo en la forma en que él la miraba, con conocimiento malicioso brillando en sus ojos, que la hacía sentir expuesta y vulnerable. Pero ese día, debilitada por semanas de insomnio y tormento mental, no tuvo energía para escapar. Rodrigo entró a la sala principal de la casa grande con pasos tambaleantes, riéndose de algún chiste privado. Encontró a Beatriz sentada cerca de la ventana, bordando con manos que temblaban tanto que apenas podía sostener la aguja. «¡Prima querida!», gritó Rodrigo con voz pastosa y demasiado alta. «Todavía escondiéndote detrás de esos peinados ridículos, ¿eh? Todavía luchando contra lo inevitable». Beatriz se puso rígida, sus dedos apretando el bordado con tanta fuerza que el aro de madera crujió. No respondió, esperando fervientemente que él se cansara de molestarla y se fuera a buscar a Alfonso para pedirle dinero. Pero Rodrigo estaba de humor particularmente cruel ese día. Había perdido mucho dinero en las mesas de juego la noche anterior, su esposa lo había echado de la casa esa mañana, y había bebido suficiente aguardiente como para soltar la lengua completamente. Se acercó tambaleándose, y se dejó caer pesadamente en el sillón frente a Beatriz, el mueble fino gimiendo bajo su peso. «¿Sabes lo que me pregunto, Beatriz?», continuó con sonrisa torcida que no llegaba a sus ojos. «Me pregunto por qué odias tanto a esa muchacha negra, a Catalina. Todos en la casa hablan de ello. Dicen que le cortaste el cabello por pura envidia. ¿Es verdad, prima? ¿Te recuerda a alguien?». El mundo pareció detenerse. El bordado cayó de las manos de Beatriz, aterrizando en el piso con susurro suave. Sus manos comenzaron a temblar violentamente y tuvo que apretarlas en su regazo para intentar controlarlas. «Cállate, Rodrigo», susurró con voz apenas audible, ronca de miedo. «No sabes de qué hablas. Estás borracho». Pero Rodrigo, embriagado por el alcohol y el placer sádico de ver a alguien más sufrir cuando él mismo estaba sufriendo, no tenía intención de callarse. Había guardado este secreto por años, disfrutando del poder que le daba sobre la orgullosa Beatriz, y ahora lo liberaba con placer cruel. «Oh, pero sí sé, prima querida», continuó, su lengua suelta por el ron. «Sé todo sobre tu abuela, la famosa doña Mercedes de Mendoza que tu familia mantenía escondida en aquella casa de campo, la que solo salía de noche, la que nunca aparecía en los retratos familiares». «¡Cállate!», la voz de Beatriz subió de tono, quebrándose con desesperación. Catalina, que estaba limpiando candelabros en la habitación contigua, se congeló al escuchar el intercambio. Su corazón comenzó a latir más rápido. Sabía que debería alejarse, que no debería escuchar, pero sus pies se negaban a moverse. Rosa, que estaba barriendo el pasillo, también se detuvo, conteniendo la respiración, sus ojos ancianos agrandándose con comprensión creciente. «¿Crees que la gente no sabía?», continuó Rodrigo con risa cruel y áspera. «Todos en Cartagena conocían la verdad, prima. Tu abuela era mulata, hija de esclava por el lado materno.
Tu bisabuelo tuvo una affair con una de sus esclavas y de ahí nació Mercedes. Por mucho que tu familia comprara títulos falsos, falsificara documentos de linaje, inventara historias nobles sobre orígenes españoles puros, todos sabían. El grito de Beatriz fue primitivo, animal, lleno de décadas de dolor, vergüenza y negación acumulados. Se puso de pie tan bruscamente que su silla cayó hacia atrás con estruendo. Sus ojos, normalmente controlados y fríos, ahora ardían con mezcla de rabia y agonía que daba miedo ver. «¡Eres un monstruo mentiroso!», gritó, pero su voz se quebraba, traicionando que sabía que no era mentira. «Por eso tienes ese cabello rebelde, prima querida», continuó Rodrigo sin piedad, disfrutando cada segundo de su crueldad. «Por eso nunca se queda liso, por mucho que luches contra él. Es tu herencia, es tu sangre africana gritando la verdad que has pasado toda tu vida tratando de negar, y cada vez que miras a esa esclava con su cabello hermoso, ves reflejado lo que tú podrías ser si dejaras de odiar lo que eres». Beatriz tomó el pesado candelabro de bronce del aparador y lo arrojó a Rodrigo con toda la fuerza que tenía, con toda la rabia y dolor de una vida entera de autoodio concentrados en ese movimiento. El impacto lo golpeó en el hombro con sonido sickening de metal contra hueso, haciéndolo caer del sillón con aullido de dolor y sorpresa. La sangre comenzó a brotar de corte profundo en su hombro. Rodrigo se retorció en el piso, maldiciendo y gritando, sosteniendo su brazo herido. Don Alfonso entró corriendo desde su estudio, atraído por los gritos y el estruendo. Se detuvo en el umbral de la puerta, absorbiendo la escena que se desarrollaba ante él. Su primo en el suelo sangrando, su esposa de pie con el rostro completamente descompuesto por la ira y el dolor, las manos todavía temblando, su pecho subiendo y bajando con respiración agitada. «¿Qué demonios ha pasado aquí?», demandó, su voz cortando el caos como cuchillo, pero Beatriz no podía hablar. Se llevó las manos temblorosas a la boca, tratando de contener los sollozos que amenazaban con escapar, tratando de mantener aunque fuera un fragmento de la compostura que había mantenido toda su vida. Entonces, sin decir palabra, salió corriendo de la sala, sus pasos resonando por el corredor de piedra mientras huía hacia su habitación, su santuario, el único lugar donde podía esconderse de la verdad que acababa de ser expuesta para que todos la escucharan. Don Alfonso ayudó a Rodrigo a levantarse, su rostro duro como piedra tallada. «Vete», ordenó con voz que no admitía discusión ni argumento. «Vete ahora y nunca vuelvas a esta casa. ¡Nunca!». Rodrigo, sosteniendo su hombro sangrante, masculló maldiciones y amenazas vacías mientras se tambaleaba hacia la salida. «Solo dije la verdad», murmuró. «Solo la verdad que todos saben pero nadie dice». Cuando Rodrigo se fue, dejando rastro de gotas de sangre en el piso limpio, don Alfonso se quedó solo en la sala. El silencio que siguió era tan denso que podía sentirse, presionando desde todos lados. Fue entonces que notó movimiento en la puerta de la habitación contigua. Catalina estaba allí, de pie con trapo de limpiar todavía en las manos, sus ojos grandes y asustados, pero también llenos de comprensión nueva. Sus miradas se encontraron y en ese momento de silencio cargado, don Alfonso supo con certeza absoluta que ella había escuchado todo. Había escuchado cada palabra venenosa que Rodrigo había dicho, cada grito de Beatriz, cada verdad que había sido expuesta como herida abierta. «Catalina», comenzó don Alfonso, su voz más suave de lo que ella jamás la había escuchado, casi suplicante, pero no sabía qué decir. ¿Qué podía decirse en momento así? Catalina bajó la cabeza respetuosamente, como se esperaba de ella, pero cuando habló, su voz llevaba dignidad nueva que Alfonso no había notado antes. «Con permiso, señor», murmuró y se retiró silenciosamente, sus pies descalzos no haciendo ruido sobre las baldosas. Pero ambos sabían que algo fundamental, algo irrevocable, había cambiado en esa casa. La verdad que Beatriz había guardado con tanto cuidado durante toda su vida, la verdad que había defendido con tal ferocidad que había destruido a otros en el proceso, ahora estaba libre. Y como todas las verdades dolorosas que se mantienen escondidas por demasiado tiempo, traería consecuencias que nadie podía prever completamente. Esa noche en los barracones, Catalina le contó a Rosa lo que había escuchado.
La anciana cerró los ojos y lágrimas corrieron por sus mejillas arrugadas. «¡Ay, niña!», suspiró Rosa con voz llena de dolor y comprensión. «Ahora entiendes. Toda esta crueldad, todo este odio dirigido hacia ti, nunca fue realmente sobre ti. Era sobre ella misma. Era sobre el reflejo en el espejo que se negaba a aceptar. Te veía con tu cabello hermoso, llevándolo con orgullo natural, siendo cómoda en tu piel oscura, y eso era espejo que le mostraba todo lo que ella odiaba en sí misma. Pero yo no tengo nada de lo que avergonzarme», dijo Catalina suavemente. «Mi piel, mi cabello, son como Dios me hizo. ¿Por qué ella no puede ver que lo suyo también es bendición, no maldición? Porque le enseñaron a odiarlo desde que era niña», respondió Rosa con tristeza profunda. «Le enseñaron que parte de ella era mancha, era vergüenza, era algo que había que esconder. Y cuando aprendes a odiarte tan joven, ese odio crece raíces tan profundas que es casi imposible arrancarlo». Miguel, escuchando la conversación desde su rincón, habló con voz pensativa. «Entonces todo este tiempo, mientras pensábamos que ella era simplemente cruel, realmente estaba sufriendo también, sufriendo de forma diferente a nosotros, pero sufriendo al fin. El sufrimiento no excusa la crueldad», dijo Rosa firmemente, «pero sí la explica, y tal vez, solo tal vez, entender puede ser primer paso hacia algo mejor». ¿Pero qué sería ese algo mejor? Nadie en los barracones esa noche podía imaginarlo. Los días después de la revelación fueron extraños y tensos en la hacienda Santa Cruz. Beatriz no salía de su habitación. Las bandejas de comida que Inés dejaba cuidadosamente en su puerta 3 veces al día volvían casi completamente intactas. La única evidencia de que seguía viva eran los sonidos ocasionales de llanto o pasos inquietos que las criadas podían oír a través de la puerta gruesa de madera. Don Alfonso caminaba por los pasillos de la casa grande con expresión de hombre, que había descubierto que toda su vida estaba construida sobre secretos y mentiras que nunca había sospechado. Bebía más de lo usual, pasaba largas horas en su estudio, mirando papeles sin realmente verlos, evitaba las habitaciones donde pudiera encontrarse con las criadas, porque no sabía qué decirles, cómo mirarlas después de lo que había sido revelado. Y Catalina continuaba con sus tareas diarias, pero ahora con comprensión nueva, que pesaba en su corazón de forma extraña. Entendía ahora por qué Beatriz la había odiado tanto, por qué su cabello hermoso era como daga, clavándose repetidamente en el corazón de la señora. No justificaba la crueldad, no borraba la humillación que había sufrido, pero sí explicaba el porqué de una manera que cambiaba algo fundamental en cómo Catalina veía toda la situación. Una tarde, aproximadamente una semana después de la confrontación con Rodrigo, el cielo comenzó a oscurecerse repentinamente. Nubes negras e hinchadas llegaron desde el mar Caribe con velocidad alarmante, trayendo consigo viento fuerte que doblaba las palmeras casi hasta el suelo y hacía volar las hojas secas por el patio en tornados miniatura. Los truenos comenzaron a retumbar a lo lejos, cada uno más cerca que el anterior, sonando como tambores de guerra de los dioses. Las criadas corrieron a cerrar las ventanas, a asegurar los animales, a prepararse para la tormenta que obviamente sería feroz. Fue entonces que Beatriz finalmente salió de su habitación. Bajó las escaleras con movimientos rápidos y descoordinados, ignorando completamente las miradas preocupadas de Inés y las otras criadas que la veían pasar. Su cabello estaba suelto y salvaje, algo que nadie en la casa había visto jamás. Su rostro estaba demacrado, pálido, con ojeras tan profundas que parecían moretones. Llevaba puesto solo vestido simple, sin el corsé usual, sin las joyas, sin ninguna de las pretensiones de señora elegante. Fue directamente a los establos y exigió, casi gritando, que le ensillaran un caballo inmediatamente. «Señora», protestó Pedro, el mozo de cuadra, un hombre mayor que había trabajado con caballos toda su vida. «Viene tormenta grande. No es seguro montar ahora. Por favor, espere hasta que pase». «¡Ensilla el maldito caballo!», gritó Beatriz con voz histérica que no sonaba como ella misma. «Ahora, tengo que irme, tengo que salir de aquí». Pedro, asustado por la locura que veía en sus ojos, obedeció a regañadientes, ensillando rápidamente a Relámpago, un caballo castrado normalmente tranquilo.
Catalina vio la escena completa desde el patio donde había estado recogiendo la ropa tendida antes de que llegara la lluvia. Algo en la postura de Beatriz, en la desesperación salvaje de sus movimientos, en la forma en que sus ojos miraban sin realmente ver, encendió alarma profunda en el pecho de Catalina. Rosa, parada al lado de Catalina con cesta de ropa en sus brazos, murmuró en voz baja: «Esa mujer está huyendo de sus propios demonios, y nadie puede escapar de eso. Solo terminas corriendo en círculos hasta que te derrumbas». Beatriz montó torpemente, casi cayéndose antes de poder acomodarse en la silla. Sus manos temblaban violentamente mientras agarraba las riendas. No había montado en meses y su cuerpo, debilitado por días de apenas comer o dormir, apenas podía sostenerse. Espoleó al caballo con más fuerza de la necesaria, casi salvajemente, y Relámpago salió disparado hacia el camino de tierra que llevaba hacia Cartagena, sus cascos levantando nubes de polvo que el viento dispersaba inmediatamente. El viento soplaba cada vez más fuerte, doblando los árboles, arrancando ramas pequeñas. Las primeras gotas de lluvia comenzaron a caer, grandes y pesadas como monedas, golpeando el suelo seco con fuerza que levantaba pequeñas nubes de polvo. Entonces vino el trueno, un estallido tan fuerte y tan cercano que hizo temblar la tierra bajo sus pies, tan violento que algunas de las criadas gritaron asustadas. El caballo, aterrorizado por el sonido ensordecedor, se encabritó violentamente, sus patas delanteras pateando el aire. Beatriz, debilitada y poco preparada, no pudo sostenerse. Sus manos soltaron las riendas y cayó hacia atrás con fuerza terrible. El sonido del impacto fue sickening, su cuerpo golpeando contra las piedras grandes del camino. El caballo, libre de su jinete, huyó galopando hacia los campos, mientras la lluvia comenzaba a caer con furia, transformándose en cuestión de segundos de gotas dispersas a diluvio completo. Catalina no pensó. No consideró la historia entre ellas. No consideró la crueldad que había sufrido a manos de esa mujer. No consideró que tal vez Beatriz merecía sufrir. Simplemente corrió. Corrió más rápido de lo que había corrido en su vida, sus pies descalzos golpeando el barro que se formaba rápidamente en el camino, la lluvia empapándola completamente en segundos, el viento tirando de su cabello suelto, haciendo que volara detrás de ella como bandera oscura. Cuando llegó, Beatriz estaba consciente pero aturdida, acostada entre las piedras del camino con sangre corriendo desde corte profundo en su frente, mezclándose con la lluvia que caía sobre su rostro. Su brazo izquierdo estaba doblado en ángulo extraño que sugería que estaba roto. Sus ojos se enfocaron lentamente en Catalina, arrodillada junto a ella bajo la tormenta furiosa, y en ellos había confusión, dolor y algo más, vergüenza profunda. «¿Por qué?», susurró Beatriz, su voz apenas audible sobre el ruido ensordecedor de la lluvia golpeando la tierra. «¿Por qué me ayudas después de todo lo que te hice? Te corté el cabello, te humillé, te hice sufrir sin razón, excepto mi propia cobardía. ¿Por qué?». Catalina se arrodilló completamente en el barro, sin importarle su ropa empapada, sin importarle la tormenta rugiendo alrededor. Rasgó un pedazo largo de su propia falda, el tejido resistiéndose antes de ceder, y lo presionó contra la herida sangrante en la frente de Beatriz, con manos sorprendentemente gentiles. «Porque los pecados de este mundo ya son demasiados, señora», respondió Catalina suavemente, teniendo que levantar la voz para ser escuchada sobre la tormenta, pero aún así manteniendo tono gentil. «No necesitamos añadir más. Y porque ahora entiendo que su crueldad hacia mí venía de crueldad que usted misma sufría, venía de dolor que nadie debería cargar». Beatriz comenzó a llorar entonces, no por el dolor físico de su cabeza herida o su brazo roto, sino por el peso de años, décadas de odio hacia sí misma, años negando su propia sangre, años destruyendo a otros para no enfrentar su propia verdad. «Pasé toda mi vida con miedo», sollozó, las lágrimas mezclándose con la lluvia en su rostro. «Miedo de que descubrieran quién soy realmente. Miedo de ver en el espejo lo que tanto me enseñaron a odiar. Mi familia me crió diciendo que parte de mí era mancha, era vergüenza, era pecado que había que esconder. Y cuando te vi con ese cabello hermoso, cuando te vi tan cómoda en tu piel mientras yo me arrancaba la mía pieza por pieza,
No pude soportarlo. No podía soportar que tú tuvieras paz en lo que yo consideraba maldición. Las palabras salían ahora en torrente, como si la tormenta física hubiera roto alguna represa interior que había estado conteniendo todo esto por demasiado tiempo. Te corté el cabello pensando que si destruía tu belleza, tal vez el dolor en mi pecho se detendría. Pensé que si te hacía sufrir, tal vez mi propio sufrimiento disminuiría, pero solo empeoró. Y cuando tu cabello creció de nuevo, más hermoso que antes, fue como si Dios mismo me estuviera mostrando que la maldad no puede destruir lo que Él bendice. Y eso me aterrorizó más que cualquier otra cosa. Catalina continuó presionando el trapo contra la herida, la lluvia empapándolas a ambas, lavando la sangre tan rápido como brotaba. No dijo nada por un momento. Simplemente dejó que Beatriz hablara, que liberara todo lo que había estado guardando. «El cabello crece, señora», dijo Catalina finalmente, repitiendo las palabras que Rosa le había dicho meses atrás, palabras que ahora entendía completamente. «Es el corazón el que tarda más tiempo en sanar, pero puede sanar si dejamos que lo haga». Entonces vinieron otras personas corriendo por el camino. Miguel llegó primero, sus piernas largas devorando la distancia, seguido de cerca por don Alfonso, que corría con expresión de pánico en su rostro, luego Rosa, a pesar de su edad, y varios otros esclavizados de la hacienda. «¡Beatriz!», gritó don Alfonso, cayendo de rodillas en el barro junto a su esposa, sin importarle su traje fino arruinándose. «Dios mío, Beatriz». Miguel levantó suavemente a Catalina, alejándola un poco para dar espacio, mientras don Alfonso tomaba el lugar junto a su esposa. Pero antes de retroceder completamente, los ojos de Beatriz encontraron los de Catalina una vez más. «Perdóname», susurró Beatriz, las palabras casi perdidas en el ruido de la tormenta. «No espero que puedas, no espero que debas, pero perdóname». Catalina asintió lentamente, un movimiento pequeño pero significativo. No era perdón completo, no todavía. El dolor que había sufrido era demasiado reciente, demasiado profundo para eso, pero era comienzo, era reconocimiento de que tal vez, eventualmente, podría llegar. Entre todos, levantaron cuidadosamente a Beatriz, Miguel y don Alfonso, cargando la mayor parte de su peso, mientras Rosa sostenía su brazo herido lo más quieto posible. La llevaron de vuelta a la casa grande, mientras la tormenta rugía sobre ellos, el cielo abriéndose completamente ahora, descargando meses de lluvia en horas. Para cuando llegaron a la casa, todos estaban empapados hasta los huesos, tiritando a pesar del calor tropical. Inés ya había preparado la habitación de Beatriz, llamado al médico, preparado vendajes y agua caliente. Esa noche, mientras el doctor Ramírez atendía las heridas de Beatriz, vendando su brazo roto y cosiendo el corte en su frente con puntos pequeños y precisos, don Alfonso buscó a Catalina. La encontró en los barracones, sentada junto al fuego con Rosa, ambas todavía secándose de la tormenta, envueltas en mantas ásperas. Don Alfonso se detuvo en la entrada, incómodo. Nunca había entrado a los barracones de los esclavizados antes. Era mundo completamente separado del suyo, mundo que existía para servir al suyo, pero que él raramente consideraba más allá de eso. «Catalina», dijo, su voz ronca con emoción que apenas podía controlar. «Salvaste a mi esposa. A pesar de todo lo que ella te hizo, la salvaste». Catalina lo miró con ojos tranquilos, ojos que habían visto demasiado pero que todavía guardaban compasión. «Hice lo correcto, señor. Nada más». «No», respondió don Alfonso, sacudiendo la cabeza lentamente. «Hiciste mucho más que eso. Mostraste gracia que yo no estoy seguro de poder tener en tu posición. Mostraste humanidad, del tipo más puro». Hubo silencio por momento, solo interrumpido por el crepitar del fuego y el sonido distante de la lluvia todavía cayendo afuera. «Señor», dijo Catalina suavemente, «su esposa sufre de heridas que no son de la caída, heridas del alma. Espero que ahora pueda encontrar forma de sanar esas también». Don Alfonso asintió, tragando con dificultad. «Yo también lo espero, Catalina. Yo también». Se fue entonces dejando a Catalina y Rosa junto al fuego. Y mientras la tormenta finalmente comenzaba a amainar afuera, algo en la hacienda Santa Cruz había cambiado irrevocablemente.
La verdad había sido expuesta, el dolor había sido reconocido, y en el momento más oscuro, cuando hubiera sido más fácil dejar que alguien sufriera las consecuencias de su propia crueldad, la compasión había prevalecido. Era solo comienzo. Todos lo sabían. El camino hacia verdadera sanación sería largo y difícil, pero era comienzo. Y a veces, eso es todo lo que se necesita. Las semanas que siguieron trajeron cambios lentos pero profundos a la hacienda Santa Cruz. Beatriz se recuperó físicamente de su caída, el brazo sanando lentamente en su cabestrillo, el corte en su frente convirtiéndose en cicatriz delgada que siempre llevaría como recordatorio de ese día bajo la tormenta. Pero algo más estaba sanando también, algo menos visible pero quizás más importante. La mujer que emergió de esas semanas de recuperación no era la misma que había caído del caballo. Durante su convalecencia, Beatriz tuvo mucho tiempo para pensar, acostada en su cama mirando el techo, escuchando los sonidos de la hacienda continuar sin ella. Pensó en su abuela Mercedes, la mujer que nunca había conocido porque murió antes de que ella naciera, la mujer cuyo nombre se susurraba solo en privado, cuya existencia misma era fuente de vergüenza familiar. Y por primera vez en su vida, Beatriz comenzó a preguntarse, ¿cómo había sido Mercedes realmente? ¿Había sufrido como ella sufría ahora? ¿Había tenido que esconder quién era, que negar su propia imagen en el espejo? ¿O tal vez había encontrado alguna forma de paz que le había sido negada a su nieta? Una mañana, cuando ya podía levantarse y caminar por su habitación, Beatriz pidió que Catalina viniera. Inés transmitió el mensaje con cierta aprensión, sin saber qué esperar. Cuando Catalina entró a la habitación, las dos mujeres se quedaron frente a frente por primera vez desde la tormenta. El aire entre ellas estaba cargado de historia dolorosa, pero también de algo nuevo, posibilidad. «No puedo deshacer lo que hice», comenzó Beatriz sin preámbulos, su voz ronca pero firme. «No puedo devolverte los meses de humillación. No puedo borrar el dolor que causé. Si pudiera, lo haría, pero no puedo». Hizo pausa, respirando profundo antes de continuar. «Pero puedo dejar de intentar destruir en ti lo que odio en mí misma. Puedo dejar de castigarte por ser hermosa en formas que me enseñaron a despreciar. Puedo intentar ser mejor. No sé si seré exitosa, pero puedo intentarlo». Catalina escuchó en silencio, su rostro calmado pero sus ojos atentos. «Mi abuela era hija de una esclava», continuó Beatriz, cada palabra costándole esfuerzo visible. «Mi familia compró su libertad cuando era bebé. Falsificó documentos, inventó historia noble para ella. Crecí siendo entrenada para esconder esto, para negar esto, para avergonzarme de mi propia sangre. Cada vez que miraba mi cabello rebelde, veía la mancha. Cada vez que te veía a ti tan hermosa, tan cómoda con tu cabello que se parecía al mío en textura, era como si Dios me estuviera burlando, mostrándome lo que yo podría ser si dejara de odiarlo». «No era burla, señora», dijo Catalina suavemente, hablando por primera vez. «Era recordatorio de que lo que usted llamaba mancha nunca lo fue. Era bendición que le enseñaron a ver como maldición». Los ojos de Beatriz se llenaron de lágrimas. «Lo sé ahora, o al menos estoy comenzando a saberlo. Es difícil deshacer toda una vida de enseñanzas, toda una vida de odio hacia uno mismo. Pero estoy intentando». No fue transformación instantánea. Beatriz no se volvió bondadosa y cariñosa de la noche a la mañana. No era ese tipo de historia, pero dejó de perseguir a Catalina, dejó de buscar fallas donde no las había, dejó de ver el cabello hermoso de la muchacha como amenaza personal. Y una tarde, cuando Catalina pasó por la galería llevando cesta de verduras del mercado, Beatriz levantó la vista del libro que estaba leyendo y dijo simplemente: «Tu cabello se ve hermoso hoy, Catalina». Eran solo 6 palabras, pero llevaban el peso de un viaje completo desde la oscuridad hacia luz tenue pero real. Catalina se detuvo, sorprendida, luego inclinó la cabeza respetuosamente. «Gracias, señora», y continuó su camino, pero con sonrisa pequeña tocando sus labios. Rosa, que había presenciado el intercambio desde la cocina, secó lágrima discreta de su ojo. «Los milagros», reflexionó, «vienen en formas inesperadas». Los meses pasaron, trayendo con ellos el cambio de estaciones, las lluvias, y luego el calor seco, el ciclo eterno del Caribe.
El cabello de Catalina continuó creciendo, más largo y brillante que nunca, testimonio viviente de que la crueldad no puede destruir lo que Dios planta desde adentro. Mujeres de toda la región seguían viniendo a la hacienda Santa Cruz, algunas viajando desde Cartagena misma, buscando conocer a la mujer cuyo cabello había crecido milagrosamente después de ser cortado cruelmente. Buscaban secretos, recetas, rituales, y Catalina siempre respondía lo mismo, con humildad genuina, fe y paciencia. Lo demás lo hace Dios. Pero el cambio más notable vino en Beatriz misma. Comenzó lentamente, casi imperceptiblemente. Primero dejó su cabello un poco menos apretado. El moño férreo que había usado por años se aflojó ligeramente, permitiendo que algunos rizos escaparan naturalmente. Inés lo notó primero, sus ojos agrandándose con sorpresa cuando Beatriz le pidió que no tirara tan fuerte de los mechones. «¿Está segura, señora?», preguntó Inés con cautela. «Estoy segura», respondió Beatriz, mirando su reflejo en el espejo con expresión que era nueva. Curiosidad en lugar de disgusto. Luego vino el día en que Beatriz pidió que le trajeran los papeles viejos de la familia, documentos que habían estado guardados en baúl polvoriento en el ático por décadas. Entre ellos, encontró retrato pequeño, pintado en miniatura, que nunca había visto antes. Era de mujer joven de belleza extraordinaria, con piel color caramelo y cabello oscuro que caía en rizos abundantes alrededor de su rostro. En la parte de atrás, escrito con tinta desvanecida, Mercedes, 1802. Beatriz sostuvo el retrato con manos temblorosas, mirando el rostro de su abuela por primera vez. No había vergüenza en esa imagen, no había la degradación que le habían enseñado a asociar con esa herencia. Solo había belleza, dignidad, fuerza. Lloró sosteniendo ese retrato, pero no eran lágrimas de vergüenza. Eran lágrimas de luto por todos los años perdidos, odiando algo que debería haber celebrado. Un día, don Alfonso encontró a Beatriz frente al espejo, no con expresión de odio, sino de curiosidad exploratoria. Estaba tocando sus rizos, los mechones que se negaban a permanecer en el moño apretado, con dedos que eran casi tiernos en lugar de violentos. «¿Qué haces?», preguntó él suavemente. Beatriz lo miró a través del reflejo en el espejo, sonrisa pequeña y triste tocando sus labios. «Conociendo a mi abuela», respondió, «la que nunca me dejaron conocer, conociendo a la mujer que siempre he sido debajo de todo el odio que me enseñaron». Don Alfonso se acercó, poniéndose detrás de ella, sus manos posándose suavemente en sus hombros. «Ella era hermosa», dijo, refiriéndose tanto a Mercedes como a Beatriz misma. «Y tú también lo eres, cuando dejas de luchar contra ti misma». La transformación de Beatriz cambió algo en la hacienda completa. Los esclavizados lo notaron, aunque no entendían completamente qué había cambiado. Había menos tensión en el aire, menos miedo de que explosión repentina de crueldad pudiera venir sin advertencia. Beatriz comenzó a participar en decisiones sobre la hacienda que antes había ignorado completamente. Propuso mejoras en las condiciones de los barracones, mejor comida, permisos para que las familias pasaran más tiempo juntas. No eran cambios revolucionarios, no terminaban con la esclavitud misma, pero eran mejoras que hacían diferencia en vidas diarias. Miguel lo comentó una noche en los barracones. «No sé qué pasó con la señora, pero es diferente ahora. Todavía es la señora, todavía tenemos que servirle, pero hay menos veneno en ella». Rosa asintió sabiamente. «El veneno salió cuando la verdad salió. Cuando dejas de guardar secretos tan pesados, cuando dejas de odiarte a ti mismo, queda menos odio para dirigir a otros». Y Catalina, sentada junto al fuego con su cabello largo y hermoso cayendo sobre sus hombros, como cascada oscura, pensó en el viaje extraño que todas habían hecho, de crueldad a revelación, a compasión a sanación lenta. «¿La perdonas?», le preguntó Carmen una noche, la joven muchacha que siempre había sido directa con sus preguntas. Catalina consideró la pregunta cuidadosamente antes de responder. «Estoy aprendiendo a perdonarla», dijo finalmente. «Perdón completo tarda tiempo, especialmente cuando las heridas fueron profundas, pero entiendo ahora que su crueldad venía de su propio dolor, y eso hace más fácil soltar la rabia. Eres más fuerte que yo».
dijo Carmen con admiración en su voz. No sé si yo podría. Todos somos más fuertes de lo que pensamos, respondió Catalina suavemente. Solo descubrimos cuán fuertes cuando somos puestas a prueba. Pasaron más meses. El cabello de Catalina ahora le llegaba casi hasta la cintura, ondulando magníficamente cuando caminaba. Ya no lo escondía en trenzas apretadas todo el tiempo. A veces lo dejaba suelto, especialmente en los domingos cuando no había trabajo pesado, dejando que la brisa del Caribe jugara con él. Y cuando pasaba por la galería donde Beatriz a menudo se sentaba, las dos mujeres intercambiaban saludos corteses. No eran amigas, probablemente nunca lo serían dado el abismo de clase y circunstancia que las separaba, pero había respeto mutuo ahora, reconocimiento de humanidad compartida que antes había sido negada. Un día, casi un año después de la tormenta que había cambiado todo, Catalina estaba en el mercado de Cartagena, enviada por la Casa Grande para comprar especias que no podían conseguir localmente. Una mujer elegante se le acercó, mirándola con curiosidad mal disimulada. «¿Eres la muchacha de la Hacienda Santa Cruz?», preguntó la mujer. «¿La del cabello milagroso?». Catalina asintió con modestia. «Soy de Santa Cruz, sí, señora». «He escuchado la historia», continuó la mujer. «Escuché que la señora Beatriz te cortó el cabello por envidia, pero que creció de vuelta más hermoso que nunca. Escuché que es milagro de Dios». «El cabello crece naturalmente, señora», respondió Catalina suavemente. «Si es milagro, es en cómo Dios convirtió algo cruel en algo hermoso. Cómo convirtió humillación en bendición». La mujer asintió pensativamente. «¿Y la señora Beatriz, cómo está ella ahora? Escuché cosas sobre su familia». Catalina consideró cuidadosamente su respuesta. Podría haber confirmado los rumores. Podría haber alimentado el chisme. Pero en lugar de eso dijo: «La señora está bien. Está aprendiendo cosas importantes sobre sí misma. Todos estamos aprendiendo». Esa noche, cuando Catalina regresó a la hacienda con las especias, se encontró con Beatriz en el patio. La señora estaba caminando en el aire fresco de la tarde, su cabello notablemente menos apretado que antes, algunos rizos naturales escapando y enmarcando su rostro suavemente. «Catalina», llamó Beatriz deteniéndose. «¿Sí, señora?» Quiero darte algo». Beatriz extendió su mano. En ella había peineta hermosa de carey, decorada con pequeñas perlas. Era de mi abuela Mercedes. Me la dejó cuando murió, aunque nunca me atreví a usarla antes. Pensé que tal vez tú deberías tenerla. Catalina miró la peineta, sorprendida. Era pieza hermosa, valiosa. «Señora, no puedo aceptar esto. Es de su familia. Por favor», insistió Beatriz, su voz llevando peso de emoción profunda. «Por favor, acéptala. Como recordatorio de que la belleza que compartimos no es mancha ni maldición. Es bendición, y me gustaría que la llevaras sabiendo eso». Catalina extendió su mano lentamente y tomó la peineta. Era suave bajo sus dedos, pulida por años de cuidado. «Gracias, señora», dijo suavemente. «La cuidaré bien». «Lo sé», respondió Beatriz con sonrisa pequeña pero genuina. Y Catalina: «Gracias por salvarme, no solo de la caída, sino de mí misma». Esa noche, en los barracones, Catalina mostró la peineta a Rosa. La anciana la sostuvo con manos temblorosas, lágrimas corriendo por sus mejillas arrugadas. «Esto es más que regalo», dijo Rosa con voz llena de asombro. «Esto es reconocimiento, esto es disculpa, esto es sanación». Y tenía razón. La Hacienda Santa Cruz había aprendido lecciones dolorosas ese año. Había aprendido sobre el costo del odio hacia uno mismo, sobre cómo ese odio se derrama inevitablemente sobre otros. Había aprendido sobre el poder destructivo de los secretos guardados por demasiado tiempo. Y había aprendido, quizás más importante, sobre la posibilidad de redención incluso en los lugares más oscuros. El cabello de Catalina nunca dejó de crecer hermoso, hermoso como testimonio viviente de que la crueldad humana no puede destruir lo que Dios bendice. Y cada vez que el viento lo movía, ondeando como bandera oscura bajo el sol del Caribe, era recordatorio silencioso para todos en la hacienda de una verdad fundamental. La dignidad humana, una vez enraizada en el alma, no puede ser cortada por ninguna tijera. Pasaron 3 años desde aquella tormenta que lo cambió todo.
La hacienda Santa Cruz había cambiado de formas que nadie hubiera podido predecir. Beatriz, ahora de 35 años, había encontrado forma de paz consigo misma que había eludido toda su vida. Su cabello, que una vez amarraba con crueldad casi violenta, ahora lo llevaba en estilos más suaves que permitían que sus rizos naturales se mostraran. Ya no usaba pomadas importadas tratando de alisarlo. En lugar de eso, aprendió a cuidarlo de formas que respetaban su textura natural. Había comenzado a hablar abiertamente sobre su abuela Mercedes, ya no con vergüenza, sino con curiosidad y respeto creciente. Investigó la historia de su familia, descubriendo no manchas sino mujeres fuertes que habían sobrevivido circunstancias imposibles, mujeres cuya sangre corría en sus venas junto con la sangre española de la que tanto se había enorgullecido. Don Alfonso observaba la transformación de su esposa con mezcla de alivio y admiración. La mujer amargada y atormentada que había sido, estaba siendo reemplazada lentamente por alguien más suave, más genuina, más en paz. Catalina, ahora de 27 años, se había convertido en figura respetada no solo en la hacienda, sino en la región completa. Su cabello, que ahora le llegaba casi hasta las rodillas cuando lo dejaba suelto, era legendario. Pero más que su cabello, era su dignidad tranquila, su gracia bajo presión, su capacidad para perdonar lo imperdonable, lo que la hacía notable. Rosa había fallecido el año anterior, en paz, rodeada de las personas que amaba en los barracones. Sus últimas palabras habían sido para Catalina: «Hija, viviste para ver el milagro, viviste para ver que Dios no olvida a los suyos. Cuéntales esta historia, no dejes que se pierda». Y Catalina lo hizo. En las noches, cuando el trabajo del día terminaba y los esclavizados se reunían alrededor del fuego, contaba la historia. No con amargura, sino como testimonio de resistencia, de fe, de cómo incluso en el sistema más cruel, la humanidad podía prevalecer en momentos inesperados. Miguel, quien se había convertido en algo más que amigo para Catalina, escuchaba estas historias con orgullo en sus ojos. Él y Catalina habían hablado de matrimonio, de formar familia a pesar de las circunstancias difíciles de sus vidas. Un día, algo extraordinario sucedió. Don Alfonso llamó a Catalina a su estudio, lugar al que nunca había sido convocada antes. Cuando entró, nerviosa, encontró tanto al señor como a Beatriz esperándola. «Catalina», comenzó don Alfonso, su voz formal, pero llevando emoción subyacente. «Mi esposa y yo hemos estado discutiendo. Hemos tomado una decisión». Extendió documento oficial con sellos y firmas. Las manos de Catalina temblaron mientras lo tomaba, incapaz de leer las palabras legales complicadas. «Son papeles de manumisión», explicó Beatriz suavemente. «Estás libre, Catalina. Ya no eres esclava». El mundo se detuvo. Catalina miró el documento, luego a Beatriz, luego a don Alfonso, incapaz de procesar las palabras que acababa de escuchar. «Pero, ¿por qué?», susurró finalmente. «Porque es lo correcto», respondió don Alfonso. «Porque has mostrado más gracia y humanidad que muchos hombres libres que conozco, y porque mi esposa me ha ayudado a ver muchas cosas de forma diferente. No puedo devolverle los años que perdiste bajo mi crueldad», añadió Beatriz, lágrimas brillando en sus ojos. «No puedo borrar el dolor, pero puedo darte esto. Puedo darte tu libertad y saber que mereces mucho más». Catalina sostuvo los papeles contra su pecho, las lágrimas corriendo libremente ahora. «¿Y Miguel? ¿Y los demás?» «Estamos trabajando en eso», dijo don Alfonso. «La ley hace difícil liberar a todos de una vez. Hay procesos, papeles, pero empezamos contigo y continuaremos». Esa noche, cuando Catalina regresó a los barracones con sus papeles de libertad, fue recibida con celebración mezclada con lágrimas. Miguel la abrazó fuertemente, su voz ronca de emoción. «Eres libre. Gracias a Dios, eres libre». «No completamente libre», respondió Catalina, mirando alrededor a las caras de quienes se habían convertido en su familia. «No mientras ustedes permanezcan aquí, pero es comienzo». En los meses que siguieron, Catalina permaneció en la hacienda, ahora como trabajadora pagada en lugar de esclava. Usó su libertad no para escapar, sino para abogar por otros, trabajando con Beatriz y don Alfonso para mejorar condiciones, para eventualmente liberar a más personas.
La peineta de carey que Beatriz le había dado se convirtió en su posesión más preciada, no por su valor material, sino por lo que representaba: el viaje de odio a comprensión, de crueldad a redención, de negación a aceptación. Catalina la usaba cada domingo, colocándola cuidadosamente en su cabello mientras se miraba en el pequeño espejo que ahora poseía, y cada vez que la veía brillando entre sus hebras oscuras, recordaba no solo su propio viaje, sino el de Beatriz también. Años más tarde, cuando Catalina era anciana y su cabello, aunque gris, todavía era hermoso y abundante, contaba esta historia a sus nietos. Les hablaba del día en que la señora cortó su cabello por envidia, pero también del día en que esa misma señora le dio libertad como disculpa. ¿La perdonaste completamente, abuela?, le preguntó uno de sus nietos. Catalina consideró la pregunta, tocando la peineta de carey que todavía llevaba después de tantos años. «El perdón es viaje, no destino», respondió sabiamente. «Algunos días era más fácil que otros, pero aprendí que mantener el odio solo me encadenaba a mí misma». Ella se liberó de su vergüenza. Yo me liberé de mi rabia, y ambas encontramos paz. «¿Y tu cabello, abuela? ¿Realmente creció milagrosamente?». Catalina sonrió. «El cabello siempre crece, mi amor. Esa es su naturaleza. El milagro no fue que creciera. El milagro fue que cuando intentaron quitarme mi belleza, mi dignidad, mi humanidad, descubrí que esas cosas nunca estuvieron en mi cabello. Estaban en mi alma, y el alma no puede ser cortada por ninguna tijera». La historia de Catalina y Beatriz se contó durante generaciones en la región de Cartagena. Se transformó en leyenda, en cuento moral, en recordatorio de que incluso en los sistemas más crueles, la compasión puede florecer en lugares inesperados. Y cada vez que una mujer en la región veía su cabello, especialmente si era rizado, oscuro, rebelde contra peines y productos, recordaba la historia. Recordaba que lo que algunos llaman imperfección es en realidad herencia, es belleza, es conexión con ancestros que sobrevivieron lo inimaginable. El cabello de Catalina se convirtió en símbolo no solo de belleza física, sino de resistencia espiritual. Símbolo de que lo que otros intentan destruir en nosotros, a menudo es exactamente lo que Dios bendice más abundantemente. Y la transformación de Beatriz se convirtió en recordatorio de que nunca es demasiado tarde para dejar de luchar contra uno mismo, para aceptar toda la verdad de quienes somos, para encontrar paz en la complejidad de nuestra herencia. La Hacienda Santa Cruz eventualmente liberó a todos sus esclavizados, uno de los primeros en la región en hacerlo voluntariamente. No fue solo por bondad repentina, sino porque algo fundamental había cambiado en el corazón de sus dueños, comenzando con aquella tarde, cuando las tijeras cortaron cabello, pero también cortaron las ilusiones que habían sostenido por demasiado tiempo. Décadas después, cuando tanto Catalina como Beatriz habían fallecido, sus historias permanecían entrelazadas en la memoria de la región. En el cementerio de Cartagena, sus tumbas no estaban lejos una de otra, aunque en secciones diferentes que reflejaban las divisiones sociales que habían marcado sus vidas. Pero en las historias que se contaban, en las lecciones que se pasaban de generación en generación, la distancia desaparecía. Se convirtieron en dos partes de una historia única sobre el costo del odio hacia uno mismo y el poder del perdón. La peineta de carey pasó de generación en generación en la familia de Catalina. Cada mujer que la recibía también recibía la historia. Y con la historia venía lección, que la verdadera belleza no puede ser cortada, que la dignidad no puede ser robada, que el perdón libera tanto al que perdona como al perdonado. Y en Cartagena, en las noches cálidas cuando las familias se reunían en patios iluminados por velas, todavía contaban la historia de la mujer cuyo cabello fue cortado por envidia, pero que creció más hermoso que nunca. Contaban la historia de la señora que aprendió demasiado tarde a amar lo que había odiado. Contaban la historia de cómo, bajo el sol implacable del Caribe, dos mujeres separadas por todo lo que la sociedad podía separar, encontraron camino hacia comprensión mutua. Y cada vez que la historia se contaba, terminaba con las mismas palabras que Catalina había dicho tantas veces. El cabello crece, es el corazón el que tarda más, pero con fe, paciencia y gracia de Dios
Todo puede sanar, incluso lo que parece roto para siempre.